Bueno, muy buenos días para todos. Les pedimos a todos silenciar sus micrófonos. Hay algunos micrófonos en este momento que están con audio todavía generando interferencias. Muy buenos días. Estamos hoy a 13 de junio del año 2020. Hoy nos convoca un tema muy especial que está en la agenda de lo que habíamos propuesto como grupo académico hace un par de meses. Sin embargo, es importante recordar que ya habíamos tocado este tema para el día, hace unos 20 días, que era el tema del COVID y el deporte, pero hoy hemos querido abordarlo desde otro punto de vista y es el tema de bioseguridad en el deporte, digamos, el regreso de nuestro sector al mundo económico, pero también al mundo de lo que nos compete. Nuestros invitados hoy son personas muy especiales. Tenemos al doctor John Harold Suárez, él es senador de la República, pero además de velar por la política, es alguien que tiene un perfil muy interesante para nuestro sector y ha sido uno de los defensores del mismo en el Congreso de la República. Él es licenciado en Educación Física, especialista en Gerencia del Deporte, magíster en Alta Dirección de Servicios Educativos, ha sido exalcalde del municipio de Buga, exdirector de entes deportivos, entre otros cargos. Tenemos a Viviana Marcela Giraldo. Les pedimos nuevamente el favor de apagar sus micrófonos. Tenemos a Viviana Marcela Giraldo. Ella es licenciada en Educación Física, especialista en Gestión de Instalaciones Deportivas, magíster en Gerencia Integral de Procesos. Es además ingeniera química, que para el caso de hoy, que vamos a tocar el tema de bioseguridad, tiene una mirada muy complementaria a lo que han expresado nuestros salubristas en otros momentos. Está Rafael Abella Chaparro. Él es profesor de la Universidad de Cundinamarca, licenciado en Educación Física, especialista en docencia universitaria, magíster en entrenamiento deportivo. Ha sido exdirector de la Secretaría de Cultura, entre otros muchos cargos que ha ocupado. Es docente investigador. Tenemos al colega Juan Gabriel García López. Él es licenciado en Educación Física, especialista en Gerencia Deportiva y director de Deportes de la Universidad de Antioquia. Ya veremos por qué nos interesan estos personajes el día de hoy. Tenemos a Héctor Monroy Escudero. Él es licenciado en Educación Física, especialista en alta gerencia, profesional en entrenamiento deportivo, magíster en administración y es el actual director ejecutivo de la Liga Antioqueña de Tenis de Campo. El tema que nos convoca hoy de alguna manera pues tiene que ver también con un escenario que está ocurriendo en el mundo, pero que no es la primera vez que sucede. En la historia de las pandemias, digamos, las pandemias han estado ancladas casi que desde el surgimiento de la humanidad y se nos ha planteado una cantidad de retos. Hoy, por los medios de comunicación, pues también vemos con mayor preocupación la afectación porque tenemos conocimiento de lo que está sucediendo en cada lugar del mundo en momento real y esto nos genera un pánico mayor. Y el sector deportivo no ha sido ajeno a ello. O sea, aquí al lado derecho tenemos de la pantalla una imagen de 1918 en un estadio en Estados Unidos donde después de la Primera Guerra Mundial pues se viene con una peste traída por los militares y que de alguna manera pone... Le pedimos por favor a Liliana que apague su micrófono. Vemos que el sector deportivo ha sido afectado entonces en diferentes momentos de la historia también por este tipo de situaciones. El caso en Colombia pues no es ajeno a lo que está sucediendo y en el mundo al día de hoy. Esto es una fecha, una cifra al día de hoy. Hoy tenemos 7.756.000 personas afectadas por el virus del COVID-19
con un índice de mortalidad de 430.000 fallecidos, unos recuperados de 3.900.000 personas, pero tenemos ahí un vacío de casi 2,5 millones de personas que no sabemos a qué lado de la curva van a estar. En Colombia hoy tenemos 46.858 afectados por el COVID, y este gráfico al lado derecho ha sido digamos, el comportamiento de la curva de la pandemia en nuestro país. Una curva que se ha incrementado sustancialmente con las medidas de liberación económica que ha posibilitado el gobierno nacional, y que al mismo tiempo pues algunas alcaldías han flexibilizado de una mayor forma el trabajo que tenemos. Para el día de hoy, entonces, es importante que reflexionemos el tema que nos está agobiando a nosotros en el sector. Y para ello cada uno de nuestros invitados va a tener 15 minutos. Les pedimos ser muy puntuales en su intervención. Yo quisiera que para esta intervención inicialmente tuviese la presentación el doctor Harold, John Harold Suárez, como senador de la República, porque hay unos temas de las decisiones que hoy se están tomando en el país. Les pedimos a todos los participantes silenciar sus micrófonos. Se genera una gran interferencia, además del vendedor de mangos y aguacates que pasa por nuestras casas. Nos generan mucho ruido. Entonces le pediría al doctor Harold, a quien le damos toda la bienvenida, que inicie él con su intervención desde el punto de vista de las decisiones políticas. Doctor Harold, bienvenido. Doctor Harold, no tiene audio. No tiene audio, doctor Harold. No se le escucha. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Vale. Bueno, Pacho, un saludo especial para ti, para los demás colegas, compañeros de profesión, de esta vocación tan bonita que es la educación física, el deporte y todo lo que significa esto en el desarrollo. Yo soy John Harold Suárez Vargas, licenciado en Educación Física de la Universidad Central del Valle, con una especialización, como lo dijiste, de la Escuela Nacional del Deporte, un posgrado en Alta Dirección de Servicios Educativos de la Universidad de San Buenaventura. Fui entrenador de atletismo, posteriormente pasé a ser director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Guadalajara de Buga por 4 años y medio. Luego fui alcalde por elección popular, 2004-2007, luego me reeligieron 2012-2015. Fui presidente de Intervalle, presidente de la Liga Vallecaucana de Triatlón. Bueno, yo soy senador, pero bueno, hoy aquí no está el político, hoy aquí es el colega de ustedes, es el profesor de la Universidad Central del Valle, donde laboro hace 13 años y donde toda mi vida ha estado alrededor del deporte y la actividad física. Yo quiero aprovechar estos minuticos compartiendo con ustedes un tema que quizá es la fortaleza que yo tengo. Yo veo hojas de vida aquí muy interesantes que tienen en su experticia cosas para compartir y para ayudar que los relevos generacionales de los educadores físicos, pues hombre, entren en una época que no la teníamos ni siquiera prevista, ni siquiera en las fantasías de Julio Verne podría pasar lo que le pasó por la cabeza lo que estamos viviendo. Hoy es una situación inédita, hoy es una situación que no hay una fórmula, no hay nada. Nadie puede decir, yo tengo la fórmula para salir de la pandemia. Si alguien me dice que ya la tiene, pues buenísimo, yo no la conozco y sería muy bueno para ponerla a consideración. Pero sabemos que no, sabemos que no. Entonces, nos toca que aprender. Esto es como una especialización o una maestría más que nos va a tocar que hacer. Y nos va a tocar que aprenderla en el camino. Y nos va a tocar que aprender en la praxis.
nos va a tocar que volvernos autodidactas. Alguien hablaba de un observatorio permanente, nos va a tocar que comenzar a compartir con los demás países de manera permanente en cada uno de los sectores, en cada una de las disciplinas, en los eventos. Y otra cosa que quiero hacer el énfasis, en la inversión. Aquí podemos saber, poco a poco vamos afinando qué es lo que hay que hacer para prevenir. Lo más importante es evitar que el deporte se convierta en un foco de contaminación. Este es el detalle que nosotros tenemos que cuidar, porque hasta el momento no hay posibilidad de que digan que con el deporte se está contaminando gente, se está contagiando gente. No, no es verdad. Hoy, porque todo está cerrado, los estadios están cerrados, todos los eventos masivos, que es lo que nosotros producimos, o sea, la gente participa en los estadios llenos viendo un partido de fútbol, una carrera atlética, una vuelta a Colombia, los eventos que tenemos de una u otra forma, pues esto no va a poder ser. ¿Hasta cuándo? No sabemos hasta cuándo. ¿El COVID será que va a desaparecer? No, no va a desaparecer, va a continuar ya como la tuberculosis. La tuberculosis apareció yo no sé cuántos años, ¿no? Y se quedó. Entonces, COVID vamos a tener que aprender a vivir, y vamos a tener que aprender a hacer deporte, y vamos a tener que aprender a buscar patrocinios. Pero lo que a mí me preocupa en este momento, Pacho y demás compañeros, es qué pasa con los planes de desarrollo. ¿Por qué? Porque cuando vamos detectando nosotros todos los costos que amerita, que no estaban previstos, que es todo el tema de la prevención del COVID, que tiene unos costos altos, que ya lo vamos a poder determinar en las hojas de vida que alcanzo a ver aquí, pues hombre, ¿de dónde va a salir esa plata? Las amenazas que tiene hoy el deporte. Yo fui uno de los que más acucioso fui porque he sido alcalde 2 veces y me preocupé mucho con la caída de los ingresos corrientes de libre destinación. Yo dije, se caen los ingresos corrientes de libre destinación de los municipios y obviamente el deporte y la educación y todo, pues va a tener menos presupuesto. Pero salió el decreto 678 y el decreto 678, ¿qué es lo que le dice el presidente de la República a los 1.123 alcaldes donde está la plática del deporte? Hombre, ustedes pueden mover los recursos que ustedes quieran y puedan para atender la pandemia. Inclusive los recursos de destinación específica. Imagínense esto. Ya he escuchado alcaldes, ya tengo compañeros del deporte que me están diciendo en diferentes partes del país, oiga, el alcalde que quiere quitarle la plata del SGP, lo poquito que tenemos para el deporte, que está allí, el alcalde dice que si lo puede mover, que lo va a mover, pues hombre, para atender la pandemia. Eso no se puede, porque recuerden ustedes, nosotros venimos desde el artículo 52 de la Constitución. Y es ese logro que tuvimos en el 91 con la Constitución. Y luego cuando fuimos declarados gasto público social. Entonces, me preocupa es que nosotros encontremos el camino de cómo prevenir, cómo abrir las puertas de las ligas, de los escenarios, de las federaciones, de los eventos, pero nos encontremos que los municipios, los departamentos, la plata la ubicaron, fue para atender la pandemia. Y sí tenemos de pronto la fórmula para poder abrir los escenarios, comenzar a hacer los entrenamientos con todos los protocolos, pero resulta que no va a haber plata, porque la plata la destinaron, hombre, pues para comprar UCIs, para comprar ventiladores mecánicos. Es allí donde yo quiero que tengamos mucha atención. Eso no se puede hacer, no se puede hacer, porque recuerden ustedes, nosotros venimos con una destinación específica de la Constitución. En el 91 fue ese gran logro, en el año 2000 fue declarado gasto público social. O sea, hay unas condiciones que no las pueden mover los alcaldes. Entonces, es allí donde tenemos que mirar. Otra cosa, las inversiones de los municipios, de los entes territoriales, tienen que llevarse a los parques y volverlos interactivos. Ya veníamos con todo ese ambiente de los parques biosaludables muy importantes, y cuando yo fui alcalde, obviamente los participamos en las rondas de los ríos y demás. Hoy las inversiones tienen que ser dirigidas allá. Tienen que ser llevadas para que los espacios de las zonas al aire libre tengan atracciones, o sea, sean tener la posibilidad de que la gente no siga acumulando sedentarismo,
porque hoy lo que tenemos es un problema muy grave que nos vamos a enfrentar después de la pandemia, y es la cantidad de jóvenes, de niños y de personas con un nivel de sedentarismo muy alto, muy alto. ¿Y saben qué es lo peor? Que la gente se está acostumbrando a esto. Nos estamos acostumbrando a la virtualidad. Entonces ya el niño que quería ir a jugar, no mamá, yo no salgo, yo me quedo. Y ya va encontrando un acomodo, pero resulta que su motricidad, un niño de 5, 6, 7, 8, 10 años, 12 años, que necesita, hombre, tener sus habilidades motoras activas como tal, su motricidad fina y todo lo que tiene que ver con la multilateralidad, se está perdiendo. O sea, ¿qué debemos de hacer? ¿Será que volvemos a los juegos tradicionales? ¿Será que qué podemos hacer para alternar y no dejar que nuestros niños pierdan esa etapa fundamental? ¿O será que las futuras generaciones, o será que los próximos adultos que vamos a tener van a tener personas con una atrofia muscular y una situación de la motricidad muy complicada? Claro. Y vamos a tener enfermedades coronarias, enfermedades, enfermedades crónicas no transmisibles, muchísimas se van a desarrollar. Yo creería que sí. Y es allí donde nosotros tenemos que mirar desde los gobiernos locales. Yo les hablo con mi experiencia de los gobiernos locales, porque claro, la familia del deporte hemos pasado, yo llevo 25 años igual que ustedes, seguramente, pues trabajando y aportando, luchando para poder fortalecer los ingresos para el deporte, porque siempre ha sido una pelea y hoy nos encontramos con esta situación tan caótica. Hoy nos encontramos que un patrocinador pues no le va a servir, no va a ser, o será que sí, le es importante patrocinar cuando no va a tener los estadios llenos, cuando no va a tener la forma masiva de hacer un evento. ¿Cuánto vale hacer un evento hoy? ¿Cuánto vale una póliza? Una póliza donde tienes que tener allí ubicado que no te vaya a salir una persona con el COVID. Si vos vas a hacer un evento, vas a hacer un evento que nos tocaba que comprar una póliza. Todos los que hacemos eventos y todos los que hemos sido directores o alcaldes saben que nos tocaba que comprar una póliza de responsabilidad civil, y ahora esa póliza tenés que agregarle algo, que es el tema del COVID. O sea, ¿y cómo se va a hacer? ¿Qué valor va a tener? O sea, son cosas que tenemos que comenzar a proyectar con esta pandemia. Se modifican una cantidad de cosas. ¿Ya será que podemos seguir organizando en los hoteles habitaciones múltiples? ¿O qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Entonces, todo esto, los parques biosaludables, pues obviamente que son 6, 7, 8, 10 hectáreas de parque, o en una ronda de un río que no tiene, por obvias razones, no tiene paredes. ¿Será que tenemos el equipo de personas permanente, los equipos biosaludables para bioseguridad, para poder trabajar en ese parque biosaludable? ¿Será que está? ¿Será que tenemos que hacer una entrada donde ubiquemos que todo el que entre a ese parque tenga que tener todas las condiciones de desinfección de sus zapatos, toma de temperatura, una cantidad de situaciones que los metros de aislamiento que deben de tener cuando van a correr, cuando van a hacer actividad, las máquinas que van a usar, están los alcoholes y demás? Hombre, yo creería que eso todavía no está. En la educación, que me preocupa muchísimo, los PI, los planes educativos institucionales. Y lo otro, compañeros, recuerden ustedes que en la educación, todos los que somos educadores, que veo aquí que todos lo somos, ustedes saben que hay una relación técnica y una tipología, y así es que el MEN funciona, y esa tipología es la que paga. La relación técnica son 32 alumnos por salón en la zona urbana y 22 en la zona rural. Entonces, el tema va a ser muy importante para que nosotros podamos verificar qué va a pasar con esos salones que además son reducidos en su gran mayoría, que no tienen ventilación, que no hay ventilación, que no encuentran salida, lo que se llama la rosa de los vientos, lo que se llama el tema cuando entra y sale el aire para poder darle ventilación a un aula. Sabemos que nuestras aulas en su mayoría en los municipios de Colombia son del siglo XIX y eran antiguos hospitales, o sea, hay poca modernidad todavía en nuestras aulas.
¿qué va a pasar en esa relación técnica? ¿Cómo un profesor va a estar con 32, 34, 40 alumnos en un salón? Entonces nos va a tocar que ir, como decíamos coloquialmente, debajo del palo de mango. Vamos a tener que ir a buscar el aire libre para que el profesor tenga que reinventarse de alguna manera en un momento determinado, no sé cuándo, si es en agosto, si es en diciembre, si es en enero, cuando nos toque. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo los colegios van a poder prestar en su momento el servicio de la educación? Evitando que nuestros docentes se contagien y evitando que los alumnos, pues obviamente no se vayan a contagiar, porque pueden ser asintomáticos. Lo saben que nuestros jóvenes tienen alguna resistencia de alguna manera y se vuelven asintomáticos, pero cuando llegan a la casa, la mamá o el abuelito, ese sí se ve ya complicado. Estos temas en educación, en deporte, en gobiernos locales y en fuentes de financiación. Me preocupan mucho las fuentes de financiación, Pacho. Debemos de aprovechar este foro y muchos más, que yo sé que son personas muy acuciosas ustedes, para nosotros poder velar para que en los entes territoriales no vamos a tener una pandemia de los alcaldes en contra del reducido presupuesto que tiene el deporte en Colombia. Ya estábamos nosotros, hombre, con muy pocos recursos, pero el decreto 678 sí lo interpretan mal. Si por allá aparece un jurídico o un secretario de Hacienda, esos que no les gusta mucho ni valoran mucho el tema de la actividad física y del deporte, pues alcalde, venga, saquemos esta platica de acá porque el decreto 678 le está dando a usted esa posibilidad. Ojo, muy atentos, porque todo lo que nos desgastemos en investigación, tratando de verificar, tratando de valorar qué es y de dónde podemos nosotros reinventarnos para poder salir nuevamente con nuestros entrenadores a hacer actividad física. Y lo otro más complicado, ¿no? Que es la salud mental, esa dopamina, esas endorfinas, que los que hacemos deporte y esos niños y toda esta gente que vivimos el deporte con ansias, con esa energía, pues hombre, la salud mental se está viendo afectada, muy afectada se está viendo. No podemos seguir. ¿Hasta cuándo vamos a poder tener la gente allí quieta? El deporte de alto rendimiento, de alguna manera, está saliendo, de alguna manera ahí va, pero el deporte recreativo, que es la gran mayoría, que es el que aplica la promoción y prevención de la salud, ese es el que yo veo que está todavía embolatado. O sea que mi apreciación respetuosa es que nos toca que estar conectados, toda la familia del deporte, en todos los temas, en todo lo que es nutrición y dietética, salud mental, tema general de participaciones, todo lo que son los planes de desarrollo, que verificarse y que tienen que modificar. Muchas gracias, Pacho, muchas gracias a todos los compañeros. Espero poder tener otra oportunidad y poder compartir de todas esas experiencias que llevamos y decirles que aquí hay un amigo, igual que ustedes, somos dolientes directos y que somos familia, porque la familia del deporte es una sola en Colombia o en el mundo. Muchas gracias. Pregunta al senador. Pregunta al senador. No, ahorita hacemos las preguntas después de que tengamos todas las intervenciones. Entonces le damos la bienvenida al doctor Rafael Ernesto Abella, quien nos va a presentar también una mirada desde la actividad física y todo el tema de inmunología para el tratamiento del regreso de nuestro sector a la vida cotidiana. Bienvenido, doctor Rafael. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. No conocía este grupo, pero pues estoy bastante grata el hecho de que me hayan invitado a poder participar y pues expresar cierto tipo de situaciones que se están presentando actualmente en el proceso. Bueno, yo creo que lo primero que hay que hacer es un análisis de un antes, un durante y un después. Perdón, les pedimos a todos que silencien sus micrófonos. Gracias. Entonces creo que debemos comenzar haciendo un paneo de un antes, un durante y un después. O sea, no sé qué es más preocupante, si en este momento la pandemia o la pospandemia.
pues los datos realmente no nos ayudan mucho. Si tú comienzas a ver el resultado de la encuesta en SIM de las últimas temporadas, te darás cuenta de que ha habido un incremento porcentual de más o menos del 5 al 6% en los niveles de obesidad y sobrepeso a nivel de la población colombiana. La última encuesta que se hizo fue en el año 2015 y ya se calculaba que teníamos más del 52% de la población en condiciones de obesidad y sobrepeso, y los niveles de sedentarismo llegaban más o menos al 70%. Por el otro lado, teníamos más o menos el 10% de la población en condiciones de desnutrición, lo que quiere decir que más o menos entre un 25 y un 30% de la población estaba en condiciones adecuadas. Las poblaciones más afectadas en estos momentos por el virus, pues están concentradas básicamente en dos poblaciones. Uno, los adultos mayores, y las otras, las personas en condiciones de obesidad. Es decir, que desde antes de comenzar la pandemia ya teníamos unos factores de riesgo impresionantemente altos. El hecho es, pues, comenzar a analizarle el tema de la pospandemia, porque si antes de la pandemia estábamos con esos niveles, pues después de la pandemia la cosa va a ser muchísimo más complicada. La mayoría del gasto público se está encaminando en función del área de la salud, pero pues ya tenemos condiciones prevalentes frente al desarrollo de los procesos. Uno de los sectores más afectados ha sido el tema de los gimnasios, el tema de la actividad física sistemática. De una u otra forma, pues ya se han adelantado una serie de procesos frente a cómo enfrentar el regreso a la práctica de la actividad física sistemática. Sin embargo, consideramos que es un tema complejo porque, por ejemplo, aquí en Bogotá, más del 50% de los gimnasios pequeños ya tuvieron que cerrar, y muchas de las cadenas grandes han tenido que de una u otra forma comenzar a disminuir sus sedes de abastecimiento. Aquí lo que se ha planteado es, inicialmente, todos los entrenadores deben realizar o desarrollar un curso encaminado a esas normas de prevención. Dentro de esas normas de prevención va a estar el hecho de que tienen que registrarse en una página especial. Aquí estamos creando una asociación que integra a todos los profesionales de las ciencias aplicadas que trabajan en el campo de la actividad física. Ahí se van a hacer unos cursos que son gratis, se hacen virtuales, se les da todo lo que tiene que ver con las normas de bioseguridad. A partir de eso, entonces, se registran en una página. En esa página se les da una serie de indicaciones. Tienen que cumplir con unos protocolos donde deben llevar a cabo el registro de su usuario, el registro de su salud, si alguno de su familia o su entorno ha tenido problemas con la pandemia. Se registra la temperatura del momento. Inclusive se les está pidiendo que registren el desarrollo del programa y del plan que van a desarrollar, y a partir de eso, en dónde se van a enmarcar. Se está tratando de tramitar con la alcaldía y con el instituto directamente el préstamo de lo que denominamos aquí los parques de bolsillo para poder desarrollar las prácticas de la actividad física al aire libre. Y en los gimnasios lo que se plantea es iniciar con el trabajo del entrenamiento personalizado. La idea es que las clases grupales, pues, tocará darles una espera mucho más grande, y el tema del entrenamiento personalizado como un eje central para el desarrollo de los procesos. Desafortunadamente, pues aquí la cosa está complicada, no se ve un panorama claro, no hay una intervención directa por parte de los organismos que directamente toman las decisiones, y en función de eso, pues entonces la cosa realmente desde el panorama a corto plazo, pues está compleja. Nosotros hemos tratado de comenzar a promover a diferentes organismos y entidades el hecho de que hay que comenzar a prever lo que va a suceder después de la pandemia, y a partir de todas las investigaciones que hay de los beneficios de la actividad física, la educación física y el deporte sobre la mejora del sistema inmune, pues definitivamente hay que tomar una serie de alternativas que a corto plazo sean las más económicas y efectivas en función de tratar de contrarrestar lo que se nos está presentando. Estamos pidiendo ver la opción, la oportunidad de incrementar y mejorar las clases de educación física en las instalaciones educativas y fuera de estas. Buscamos la forma de que tengamos un papel preponderante dentro del desarrollo, porque definitivamente pues seguimos siendo la cenicienta, a pesar de que el aporte económico, el desarrollo social y todo gira en torno a la educación física, la actividad física y el deporte. Los estudios que se han desarrollado en otros países pues denotan que nuestro sector, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, es el segundo renglón más importante generando recursos. Aquí desafortunadamente los estudios que hay son muy insípidos. Sin embargo, pues uno lo que percibe es que nosotros movemos gran parte de la
economía, pero desafortunadamente los recursos no están llegando. En este momento nosotros desarrollamos una pequeña encuesta para saber a cuántos actores del sector les ha llegado ayudas por parte de la parte gubernamental. Y pues hasta el momento del área de la actividad física sistemática en gimnasios y esto, ninguno de los actores del proyecto ha recibido ninguna ayuda por parte de la cuestión gubernamental. En cuanto a el resto, pues la cosa se nos complica más porque están exigiendo desde el punto de vista del área de la salud una serie de herramientas tecnológicas sofisticadas que tienen unos costos bastante altos y toda la gente no tiene la posibilidad y la condición de cumplir con esa situación. Estamos viendo la posibilidad de generar de pronto con alguna entidad el hecho de que se pueda subsidiar este tipo de elementos y comenzar con un trabajo también de concientización. Uno de los grandes problemas que estamos enfrentando en estos momentos es que debido a la pandemia se popularizaron las clases virtuales de actividad física y ya comienzan a ver los primeros efectos de este tipo de situación. Comienza a aparecer mucho lesionado por la práctica y la no regulación de esta serie de actividades. Para nadie es un secreto que desafortunadamente pues muy pocas universidades o programas están encaminados al control y el desarrollo de profesionales en el campo de la actividad física y pues la mayoría se han capacitado de manera informal con unos cursos que no tienen ninguna supervisión ni ningún seguimiento y esto pues agrava más el campo de la actividad física. El panorama, pues digamos que viéndolo desde el trasfondo podría ser de gran oportunidad para poder desarrollar una serie de políticas y estrategias a partir de que las universidades comiencen a posesionarse de este tema, comenzar a desarrollar procesos y programas de investigación. Digamos que uno lo que ve en el campo es que muchísimos profesionales de otras áreas, usted ve los médicos, los psicólogos, los fisiólogos, los nutricionistas, se apoyan mucho en el beneficio que tiene la actividad física sobre el desarrollo y el fortalecimiento del sistema inmune. Desafortunadamente, pues la gente de nuestra área, pues simplemente se convierte en las personas que hacen la cuestión secundaria del proceso, como la intervención, pero hay que fortalecer esa parte investigativa en estos momentos. Considero que es el momento, por ejemplo, de comenzar a desarrollar o a aplicar cuestionarios de actividad física para tener por lo menos un panorama de cómo estamos. Considero que después de la pandemia todos vamos a quedar en una condición que están denominando los médicos de fragilidad, que es una condición que normalmente se le atribuye a los adultos mayores después de estar en bastante tiempo en condiciones de sedentarismo. Creo que la mayoría de los que estamos en estas condiciones deben haber aumentado entre 3 y 5 kilogramos de masa grasa, disminuido su masa muscular, disminuido su densidad mineral ósea. Y ahí viene el otro problema y es cómo se va a enfrentar el hecho de volver a reactivar los procesos de entrenamiento, tanto en los atletas de alto rendimiento como en los deportistas aficionados, porque la mayoría va a llegar con el afán de volver a retomar o a restituir su condición a partir de unos volúmenes y unas intensidades de trabajo muchas veces sin mediación. No sé en las otras regionales, pero aquí en Bogotá la presión, digamos, para algunos deportistas ha sido bastante grande y no ha habido forma de mediarla. Desafortunadamente, integrantes del campo del patinaje se suicidaron, básicamente porque era su último año que tenían la oportunidad de conformar una selección nacional y la edad ya no les daba si se aplazaba. No pudieron soportar esa presión y en esa misma situación están muchos deportistas, no de alto rendimiento, pero sí de las etapas intermedias. Entonces hay que comenzar a desarrollar una serie de protocolos y concientizar, digamos que mucho más a las personas que están frente al proceso. Es un tema complejo, es un tema que necesita un aborde integral, es una cuestión que nos está llamando a la organización. Necesitamos tener una organización y una estructura fuerte que nos permita de una u otra forma marcar precedentes. Muchas veces lo que vemos es que nos quedamos en el tema del discurso, en el tema de las publicaciones, de todo este cuento, pero no pasamos a la acción. Entonces, pues todas las investigaciones nos dan cuenta del estado en el cual nos encontramos, pero hay que pasar a la acción. ¿Qué vamos a hacer?
Necesitamos comenzar a hacer programas de intervención fuertes, comenzar a concientizar los procesos. Estamos tarde para poder organizarnos y comenzar a exigir el hecho de que la educación física tenga más presencia en las aulas. De pronto que la educación física no sea una materia exclusivamente del área de estudio de la primaria del bachillerato, sino que sea una materia inclusive transversal a la vida. Tenemos muchas deficiencias y problemas frente a este tipo de situaciones. Se requiere hacer muchos más programas de intervención, concientizar a la gente. Necesitamos generar hábitos y estilos de vida saludables en los niños. Necesitamos incrementar la capacidad y el conocimiento frente al tema nutricional. Con los deportistas de rendimiento encontramos unas falencias impresionantes, entonces con la población normal, pues el tema es mucho más complejo. Entonces necesitamos un abordaje urgente desde las diferentes entidades, una concientización de los diferentes procesos. Si ustedes revisan la literatura, pues se darán cuenta de que la actividad física y el deporte pues están medicados para casi todas las enfermedades y patologías que se presentan. Ahora una o dos que son las que restringen esa serie de procesos para la práctica como tal. Cumplimos un papel fundamental en el desarrollo de los diferentes procesos, pero lo primero que creo que hay que hacer es cambiar la situación. Nuestra forma de pensar, el hecho de hacernos partícipes y pertenecer, ser condescendientes con el discurso que normalmente hemos manejado, posesionarnos y hacernos sentir dentro del proceso. Es algo que requiere trabajo en equipo. Me parece excelente este grupo, desafortunadamente no lo conocía desde antes, pero me parece que aquí hay un potencial grandísimo para poder generar una serie de estrategias de intervención y de desarrollo frente a lo que nos está sucediendo. Necesitamos reinventarnos. El tema de la tecnología, que de pronto puede ser tema para otro encuentro, es bastante complejo porque la tecnología nos está desplazando. En muchos países ya hay programas sistematizados donde simplemente es un video bin, la clase del día, y los niños lo único que hacen es seguir una serie de videojuegos que los encaminan al desarrollo de la parte motriz, pero toda la parte de interrelación personal se está perdiendo y se está deshumanizando totalmente. Pues esa sería, digamos que como mi intervención, y pues después ya cualquier cosa que necesitemos ampliar, con mucho gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Tienes el micrófono apagado, Pacho. Sí, muchas gracias, doctor Rafael. Les pedimos a todos los participantes que por favor nos apaguen sus micrófonos. Vamos a darle la palabra a Viviana Marcela Giraldo. Ella es licenciada en Educación Física, tiene estudios posgraduales de especialización y maestría en el área de administración, pero además de ello es ingeniera química. Y tuvimos la oportunidad de tenerla en otro conversatorio desde la Universidad de Antioquia y nos parece supremamente importante la visión de ella para todo el tema del diseño de los protocolos de bioseguridad que hoy se están implementando en las diferentes instituciones, y que de pronto esta mirada pues no es solamente la mirada epidemiológica la que se hace necesario para implementar estos protocolos. Así que, Viviana, bienvenida. Muchas gracias por tu participación nuevamente en este espacio. Bueno, muy buenos días para todos. Empezar pues agradeciendo a Pacho por este espacio. Digamos que es como el segundo o tercer ya espacio en el cual socializo algunos asuntos referidos con la activación del sector deporte desde el marco de la bioseguridad. Creo que la mayoría de las personas que están acá estuvieron presencialmente en ese primer encuentro con la Universidad de Antioquia, Universidad San Buenaventura, o si no, en la página de la universidad todavía está colgado el video para que revisen ahí algunos asuntos. En esta presentación abarcaremos temas que ya tratamos ahí, pero también vamos a profundizar un poco más ya en cuáles son esos programas y protocolos derivados de los protocolos de bioseguridad. Vamos entonces a empezar. Voy a arrancar nuevamente con este asunto que creo que todavía seguimos teniendo en el sector de desinformación con relación a las competencias, ¿cierto? Hoy todavía llevamos que 2 meses todos trabajando en protocolos de bioseguridad desde las diferentes entes territoriales y organizaciones del sector asociado. Es importante tener claro que finalmente quien imparte esos lineamientos pues será el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte. Hace una semana exactamente el Ministerio del Deporte publicó unos lineamientos generales
avalados obviamente por el Ministerio del Interior y el Ministerio del Deporte, pero hoy todavía estamos a la espera de que el Ministerio de Salud publique esos lineamientos o el protocolo de bioseguridad específico para el sector deporte. Finalmente, la responsabilidad de las diferentes organizaciones, tanto del sector público como privado, pues es de la implementación, ¿cierto? ¿Cómo voy a llevar a cabo esa implementación? Que ahí es donde empiezan a jugar temas que mencionó el primer ponente de la mañana de hoy, que es el presupuesto, ¿cierto? Hoy yo creo que la principal preocupación u ocupación mejor que debemos de tener todos en el sector es cómo vamos a gestionar el recurso necesario para poder activar el sector. Lo del protocolo es un primer momento que finalmente, como lo mencionó el Ministerio de Salud, definirá qué tendrá que hacer, pero nosotros cómo lo vamos a hacer. ¿Cuándo podemos regresar? Que es como la pregunta de todos. ¿Cuándo vamos a regresar? ¿Cierto? Entonces, ¿cuándo? Pues primero cuando el Ministerio de Salud, que en las últimas declaraciones del ministro, que fue como martes de esta semana, decía que entre viernes o sábado estaban publicando lineamientos, pues hasta ahora todavía no tenemos lineamientos, entonces estamos a la espera de esa publicación, que inicialmente se habla de lineamientos para el sector de alto rendimiento, pero que también en su comunicación decía que ya se iba a poder abrir el deporte también aficionado. Entonces ahí crece más la situación de que listo, si es complejo en términos de recurso, empezar con el deporte de alto rendimiento y profesional. Ahora para el deporte aficionado, ¿será que los institutos municipales, que son los responsables de la ejecución, pues ya tienen todos los materiales, los materiales de dotación, la organización de los escenarios deportivos a punto? Esa es como una gran pregunta. Entonces, ¿cuándo? Cuando estén definidos los lineamientos, pero también cuando los municipios, en compañía con las organizaciones del sector asociado, pues los implementen, que yo creo que ahí va a haber un segundo paso que incluso podría tardar más que la publicación de los lineamientos del ministerio, considerando, repito, el tema de los recursos que se requieren. Esto que les menciono está pues bajo el decreto 539 del 13 de abril del 2020, donde dice que el encargado de publicar los protocolos de bioseguridad pues es el Ministerio de Salud y la Protección Social. Si ingresamos a la página del ministerio, pues ahí encontramos los diferentes protocolos de los sectores que se han activado, pero obviamente no encontramos el protocolo del deporte todavía, pero hay uno que es general, que salió bajo la resolución 666 del 24 de abril del 2020, que ese es el que debemos de cumplir todos en términos generales y que con base a este podemos avanzar en implementación de lo que es general. Finalmente, también se establece que el Ministerio de Salud y Protección Social adoptará también los protocolos específicos para cada uno de los susceptores. Entonces, hoy podemos trabajar bajo los protocolos generales de bioseguridad, pero estamos a la espera del protocolo específico. Entonces, yo sé que más adelante varios compañeros van a exponer protocolos que se han desarrollado en diferentes organizaciones. De hecho, todas las federaciones con el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano desarrollaron su protocolo específico, pero seguramente a partir de los lineamientos futuros del Ministerio de Salud, pues tendremos que hacer unos ajustes. Las competencias a nivel departamental y municipal, ¿cierto? Entonces, los institutos departamentales dentro de la ley 181, pues continuarán también en este marco con sus actividades o sus funciones de coordinación para aterrizar esos lineamientos a nivel de cada uno de los territorios. Y la ejecución, ¿cierto? Hay unos asuntos de ejecución de los lineamientos, de los protocolos, pues que recae sobre los responsables de la administración de las instalaciones deportivas y de la oferta institucional en caso de que procesos de iniciación y formación deportiva o aficionado, digamos que sin ninguna orientación, pues como de un profesional pueda empezar. O sea, si arranca si se da la orientación de que el deporte aficionado puede empezar, pues seguramente tendrán que estar las instalaciones a punto, que es una responsabilidad, según la ley 181, de los institutos municipales, aunque hay algunos casos donde esa responsabilidad se ha delegado a otras organizaciones y que han realizado algunos acuerdos de corresponsabilidad con entidades del sector asociado, caso clubes, caso ligas. Habrán otros ejercicios de esa implementación, responsabilidad de las organizaciones del sector privado. Voy a colocar el ejemplo de las pruebas PCR,
inicialmente, ¿cierto? Inicialmente están dentro de los lineamientos del Ministerio del Deporte, pues finalmente la federación será la responsable de asumir estos costos para poder activar el deporte de alto rendimiento. Y así otros asuntos que estarán definidos dentro de los lineamientos. Aclaro nuevamente, dentro de esos lineamientos, seguramente algunos de esos componentes serán ejecutados por los institutos municipales y otros serán ejecutados por las organizaciones del sector privado, ligas, clubes, federaciones. Obviamente todo es para que se pueda dar, tiene que haber una coordinación entre las diferentes entidades, precisamente por temas de competencias y también por el asunto del recurso. Finalmente, hay unas organizaciones que tienen como responsabilidad la vigilancia y el control, que en este caso serán las secretarías de salud municipales, pero también es posible que los institutos municipales, esto dependerá de la definición de los diferentes alcaldes de cómo se trabajará el tema de vigilancia y control, serán Secretaría de Salud, institutos municipales o quien haga de sus veces. Hay casos específicos donde, lo quiero pues como mencionar, donde no se están haciendo como las suficientes revisiones de los protocolos. Hay ligas con sedes en ciudades principales que ya tienen aprobados los protocolos a partir de las plataformas que están estipuladas para tal fin en ciertos municipios, pero ni siquiera hay lineamientos. Entonces hay asuntos que hay que revisar de fondo, porque entonces realmente quién está verificando y cómo se está verificando que efectivamente lo que se está planteando se está haciendo de manera segura, ¿cierto? Porque recuerden que finalmente todo lo que está planteado en los lineamientos es para buscar la seguridad de nuestros deportistas, de nuestros usuarios y demás. Hay unos entes certificadores que empiezan a jugar un papel importante en algunos sectores, y quiero mencionar pues como experiencias también de otros ministerios. Es por ejemplo el Ministerio de Turismo. Hoy está avanzando en un sello que se llama Check-in Certificado, donde están buscando a través de entes certificados como el ICONTEC que se verifiquen, se validen esos protocolos para que efectivamente tengan unos criterios de calidad y seguridad para el turista en este caso. Creo que es una experiencia que tiene sus beneficios y algunos asuntos que nos juegan a favor, como el tema, pues como el recurso, pero que es importante que realmente una entidad que conozca del tema realmente lo valide, porque hoy las secretarías, es cierto, las secretarías de salud y los institutos municipales, es cierto que no tienen la capacidad instalada para hacer una vigilancia y un control y una evaluación estricta de lo que se tiene que aplicar. Adicionalmente de los lineamientos que dictamine el Ministerio de Salud, pues finalmente los diferentes responsables tendrán que actualizarse en caso de que no sea así sobre la normativa vigente específica. Voy a colocar el ejemplo de las piscinas que son un referente en el cual nos podemos basar para implementar los diferentes programas derivados de los protocolos. Tiene todo esto que alcanzan a ver acá en este momento, o sea, lo regular, Ley 9 de 1979, Ley 1208 y otras resoluciones que reglamentan tanto propiedades físico-químicas, microbiológicas, manejo de químicos, salvavidas, bueno, planes de emergencia, que hoy, cuando se active digamos las piscinas, bueno, eso no es tan cercano, las piscinas es uno de los escenarios que tienen mayor riesgo, pero cuando se hagan las visitas de vigilancia y control, pues no solamente se chequeará lo que esté en el protocolo estipulado por el Ministerio de Salud específicamente para la activación de la práctica, también se verificará que se esté cumpliendo con la normatividad vigente. Pasa a nuestro sector y pasan a otros sectores. Ahorita, por ejemplo, en el tema de alimentos, o sea, la ley sanitaria para el tema de alimentos es bastante grande y el caso de Medellín, que tuvimos una situación compleja en la plaza minorista, pues para poder activar los negocios no solamente verifican que estén cumpliendo protocolo de bioseguridad general, sino que la Secretaría de Salud también verifica que se esté cumpliendo con todo el marco vigente para poder abrir. Entonces hay que arrancar por ahí. Yo sé que hay muchos institutos o responsables de las instalaciones deportivas que no cumplen ni siquiera esos requerimientos mínimos. Tenemos que tener esos requerimientos mínimos ya definidos, ya funcionando, documentados y haciendo una buena trazabilidad. Estos son los planes y programas derivados. Entonces, como les he venido mencionando en este espacio,
he estado pues apoyando diferentes sectores en la reactivación, caso de alimentos, casos de centros comerciales, casos de turismo, empezamos a revisar asuntos de turismo, y esos protocolos derivan una serie de programas y planes. Los que ustedes encuentran en la diapositiva como resaltados en negrilla y subrayados son esos programas que hay que implementar. Entonces, no es simplemente que usted tenga su protocolo a partir de lo que el Ministerio del Deporte ha mencionado y de la característica de cada uno de los deportes, cuáles son esas actividades, esos medios y esas medidas que hay que tomar, sino que esto deriva estos programas. El primero, programa de manejo integral de residuos sólidos y líquidos. El segundo, programa de limpieza y desinfección, y en este voy a hacer un énfasis más adelante. Programa de transporte y almacenamiento de sustancias peligrosas, el programa de control de plagas, aunque en nuestro sector en los lineamientos que han salido no se habla mucho del control de plagas, pero es uno de los asuntos que también se está exigiendo de manera general. Plan de comunicación y capacitación con grupos de interés, que es un asunto pues como fundamental, sobre todo para nuestros deportistas, nuestros entrenadores, la comunidad en general, las organizaciones del sector. Hoy creo que los institutos municipales nos encontramos en los medios y en las redes todo lo que están haciendo para hacer una activación desde casa de la población, pero todavía no nos han contado cómo se están pensando la reapertura presencial en el momento en que se pare esa reapertura presencial, qué estamos haciendo en los escenarios, qué estamos haciendo, qué dispositivos y medios vamos a utilizar, cuáles desinfectantes se están pensando para la desinfección de todos los materiales. Pues hay un montón de información que todavía nos quedamos como en las plataformas virtuales, en la clase virtual, pero cuando regresemos realmente estamos listos, cómo nos estamos preparando. Hay otros dos asuntos que marqué en rojo, que están dentro de esos lineamientos del Ministerio del Deporte, que son los programas de diagnóstico y censo. Creo que esto es único de todo lo que he podido revisar, ¿cierto? Para poder retornar a la práctica del deporte profesional y el deporte de alto rendimiento, son esos análisis diagnósticos específicos de la prueba de PCR para los deportistas y los censos para las personas con las que vive ese deportista, ¿cierto? Para tener un buen control de este tema, y el plan de manejo de los casos en caso de que haya contagio. Insisto que estos asuntos son generales y están como derivados de los protocolos de bioseguridad en términos generales, donde seguramente a nosotros nos va a tocar implementar. Esos programas tienen como básicamente estas fases, ¿cierto? Un programa tiene unos objetivos, tiene un alcance, tiene una justificación, tiene unos procedimientos que me definen de manera, a grosso modo, las actividades para poder cumplir cada uno de esos programas, pero también tiene unos instructivos que me deben desglosar las tareas específicas con los materiales necesarios para cada uno de los programas, ¿Cómo se sabe si las cervezas ya están? Con el recurso humano necesario para la implementación y todos los materiales, en el caso de limpieza y desinfección, cada uno de los insumos requeridos, y también tiene unos registros de control, que estos registros de control, todo esto que les estoy contando debe estar completamente documentado, porque finalmente en las visitas de vigilancia y control, que realmente yo tengo la esperanza de que se hagan visitas de vigilancia y control reales, pues normalmente en esas visitas lo que te revisan es efectivamente que vos tenés muy bien definido cómo estás aplicando cada uno de los programas. En los registros de control deben de plasmarse en el día a día quién realizó la tarea, a qué hora realizó la tarea y quién hizo también una verificación. Entonces, todos estos registros hay que organizarlos y tenerlos al día. ¿Para qué se hacen todos estos programas? Pues finalmente lo que estamos haciendo es tratar de mitigar que no se materialicen ciertos riesgos. Voy a hablar un poco de este concepto de bioseguridad, que finalmente la bioseguridad, según la Organización Mundial de la Salud, es el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a los riesgos biológicos, químicos y físicos. Hoy estamos muy concentrados en los riesgos biológicos, obviamente por las características que tiene el virus al que nos estamos enfrentando, pero uno de los asuntos con los que nos enfrentamos al virus son las sustancias químicas, y esas sustancias químicas nos llevan también a generar unos posibles riesgos que también tenemos que gestionar de manera apropiada. Y finalmente, unos riesgos físicos también.
¿Cómo se destruyen esos microorganismos? ¿Qué es lo que hoy estamos haciendo? Y todos los protocolos, los protocolos hablan mucho de limpieza y desinfección. Todos tenemos en nuestros protocolos limpieza y desinfección, pero solamente he leído, por ejemplo, en el gremio de los gimnasios sí lo tienen muy bien establecido, muy específico de cuáles sustancias según las superficies. No todos los desinfectantes son apropiados para cada superficie. Ya vamos a ver un ejemplo específico. Viviana, un minuto más. Ay, Dios Solamente. mío. Un minuto. Virgen Santísima. Sí. Bueno, entonces va a pasar acá. ¿Cómo estamos entonces trabajando el tema de limpieza y desinfección? A través de los desinfectantes, ¿cierto? Voy a pasar entonces acá rápido. Eso es un llamado importante, que no todo se puede desinfectar con hipoclorito, que es lo que uno normalmente se encuentra en los protocolos. Entonces, las diferentes superficies y elementos, instrumentos, implementación deportiva, perdón, lo estamos trabajando con hipoclorito. No, hay más de 50 sustancias publicadas por la EPA que se tendrán que analizar y se tendrán que definir para evitar riesgos químicos como esto. Hoy está pasando este tipo de situaciones, diferentes sectores con diferentes prácticas inapropiadas donde la gente se está quemando la cara. Sí, perdón. A petición de todo el público que tenemos acá, están pidiendo que te demos 3 minutos más a vos, porque esto no lo habían escuchado, así que... Ah, bueno, entonces me voy a devolver. Sí, dale para que lo... Entonces me voy a devolver un poco. Dame un segundo. Listo, entonces me voy a volver hasta acá. Que este es un asunto, miren. Los protocolos de limpieza y desinfección, y la principal medida para eliminar el microorganismo es limpieza y desinfección, ¿cierto? La limpieza es que tengo que retirar todos los materiales inorgánicos y orgánicos para poder hacer una desinfección efectiva. Yo primero tengo que limpiar. Si no, es posible que dentro de esa suciedad o esa contaminación, pues los microorganismos permanezcan a pesar de que pase un desinfectante, porque los microorganismos se alojan en esas superficies. Después de que limpio, pues tengo que desinfectar. Pero la desinfección, para que sea efectiva, ¿de qué va a depender? Del tipo de contaminación del material, de la calidad de limpieza previa, de la concentración del desinfectante, que ahí es importante lo que les estaba mencionando, por ejemplo, el hipoclorito. Uno le dice, no, es que, y los medios de comunicación también lo mencionan, no, es que yo solamente cojo 1 litro de agua y le echo una tapita o un chorrito del hipoclorito que me encuentro en el comercio y con eso puedo desinfectar. No, resulta que el microorganismo muere a 1000 partes por millón y las concentraciones de hipoclorito que hay en el mercado varían en porcentaje de volumen entre 1 y 5 partes por millón. Entonces yo tengo que saber muy bien qué es lo que voy a utilizar para poder calcular muy bien cuál es el volumen. Eso no es indistinto, porque si simplemente adiciono, como me dice, no sé, lo que me encontré, porque también estamos cortando y pegando, es posible que no llegue a esa concentración. Entonces puede ser que usted está gastando el desinfectante, pero que no está siendo efectivo porque no está llegando a la concentración a la cual muere el virus. Entonces ahí hay que tener mucha atención. También depende del tiempo de contacto del material. Entonces, lo aplico. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar ahí ese desinfectante para que el microorganismo muera? Y también dependerá entonces de las características del objeto a desinfectar. Lo que le está diciendo del cloro puede con todo. Pues el cloro pues puede con todo, pero tanto así que si lo utilizamos en implementación deportiva, pues puede pasar esto que ven en la fotografía. O sea, yo no puedo utilizar hipoclorito para desinfectar bicicletas porque miren lo que ocurre. Tampoco para desinfectar materiales de gimnasio porque miren lo que puede ocurrir. Tengo que buscar dentro de esto que es la EPA, Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, tenemos un listado cerca de 50 sustancias. No voy a entrar a mencionar los nombres específicos, pero pueden ver que acá está cuál es el tiempo de contacto que debe tener esa sustancia. Hay que analizar la superficie en la que se va a desinfectar para que sea eficaz. Me he encontrado, por ejemplo, que queremos desinfectar los pies de los deportistas antes de ingresar a un tatami, por ejemplo, con hipoclorito. El hipoclorito es para sustancias no vivas. Ahí tenemos que buscar entonces cuál es la sustancia apropiada, porque si no va a pasar lo que les dije, lo que les estaba mostrando por acá. Si desinfecto con hipoclorito a una concentración muy alta, puede pasar que esté perjudicando los tejidos de mis deportistas. Esto otro puedo desinfectar manos, ropa, zapatos con alcohol al 70%. El alcohol es altamente inflamable. Entonces también hemos visto pues prácticas inadecuadas de rociar alcohol en todo el cuerpo de una persona o amonio cuaternario a través de un túnel donde estamos generando daños a la piel de las personas. Y además, esto es un asunto de recursos. Entonces, estoy gastando un recurso y estoy generando otros riesgos. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadoso con la definición de cuáles son esos
esos productos químicos. Obviamente, a medida que desarrollo mi programa de limpieza y desinfección con el detalle que le estoy tratando de explicar rápidamente, pues también se van a generar unos riesgos si yo no manipulo bien esos químicos. Entonces tengo que tener un programa de transporte, almacenamiento, manipulación de sustancias químicas. Entonces, a la luz de mis protocolos de limpieza y desinfección, ¿qué volúmenes de desinfectante voy a utilizar? ¿Cuáles son? ¿Cómo se debe transportar? ¿Cómo se debe almacenar? ¿Cómo se debe manejar? ¿Cuáles son los materiales de seguridad que deben tener los empleados que van a aplicar esto? Y eso varía de acuerdo a cada sustancia química. Plan de manejo integral de residuos sólidos. Dentro de los lineamientos que sacó el Ministerio del Deporte está. Entonces, ¿cuáles son los residuos que se van a generar? ¿Qué volúmenes de residuos? ¿Cómo voy a hacer esa separación inicial, temporal y final de los residuos? No solamente de las sustancias químicas, sino, por ejemplo, las toallas, en el caso de que tengamos toallas desechables para lavado de manos, posterior al lavado de manos, que se exige que sean toallas desechables. ¿Cuántas toallas desechables voy a tener en un día? ¿Cómo las voy a disponer? Los tapabocas, que se consideran material peligroso. Entonces, es material peligroso, ¿cómo lo voy a disponer temporalmente y cómo lo voy a disponer finalmente? Con esta diapositiva termino. Gestión de las nuevas medidas. Entonces, miren, todos hoy estamos a la expectativa. Obviamente, por el afán y por las ganas que tenemos de arrancar, tenemos unos protocolos diseñados, pero tan pronto el Ministerio de Salud defina los lineamientos definitivos para nuestro sector, pues primero tendremos que leerlo muy bien, interpretarlo. Acá sí les hago como un llamado especial a que realmente revisen esto con profesionales que conocen este tema. No se trata de cortar y pegar experiencias de otros lugares. Esto hay que analizarlo a la luz de las características de cada superficie, de cada instalación deportiva, de cada deporte, de cada implemento. Hay que analizarlo muy bien para no incurrir en esos otros riesgos que les menciono. Registrar muy bien cuáles son esas nuevas medidas y medios, ordenarlos. Y acá hay dos asuntos claves que tengo resaltados también como en rojito, y es viabilizarlas. Entonces yo tengo que identificar muy bien cómo voy a hacerlo más eficiente para poder ejecutar esas medidas y esos medios de esos programas derivados de los protocolos. Tengo que viabilizar. Hola. Tiempo enseguida cuando seguramente hay muchas preguntas para ti para que complementes enseguida. Listo, muchas gracias. Bueno, vamos a darle paso a dos experiencias de establecimiento de protocolos que se han realizado para nuestro sector. Una de ellas es la de Juan Gabriel García. Él es licenciado en Educación Física, especialista en gerencia y es el director de deportes, el jefe de deportes de la Universidad de Antioquia, quienes han configurado ya pues todos los protocolos de las instalaciones y para cada una de las disciplinas. Quisiéramos entonces, tanto Juan Gabriel como la experiencia que vendría finalmente, que sería la de la Liga Antioqueña de Tenis de Campo, que nos cuenten cómo ha sido el proceso de la construcción de estos protocolos. Bienvenido, Juan Gabriel. Juan Gabriel García. Muy buenos días para todos, muy buenos días para todos y todas. Gracias a Francisco por la invitación. Un saludo a todos los compañeros. Estoy acá organizando la presentación. No me quiere mostrar. Les pido un segundito para podérselas proyectar. Vale. Juan Gabriel, si quieres que vaya presentando Héctor, entonces mientras tú organizas el tema. Claro, Pacho. Lo que pasa es que tenía la presentación acá lista para mostrar y ya no me aparece. Pero listo, entonces que vaya Héctor mientras tanto. Vale, perfecto. Héctor Monroy, bienvenido. Héctor es licenciado en Educación Física, especialista en gerencia integral, es además especialista, magíster en administración y actualmente es el director ejecutivo de la Liga Antioqueña de Tenis de Campo, quienes ya tienen su protocolo para dicha instalación. Héctor, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos y gracias por este espacio para socializar
una actividad que nunca habíamos imaginado cuando hicimos el plan de acción para el año 2020 en la Liga de Tenis de Campo de Antioquia. Efectivamente, pues lo primero es hacer claridad que las ligas deportivas tenemos como objetivo misional el desarrollo del deporte en todo nuestro territorio. En el caso nuestro, en la Liga de Tenis de Campo, en la Liga de Tenis de Campo de Antioquia tiene su radio de acción en todo el departamento y que tenemos un énfasis especial en la formación de los deportistas con orientación hacia los altos logros deportivos. Particularmente en Medellín, nosotros, además de la cuarentena decretada por el gobierno nacional, tenemos como unos 15 días adicionales en que no utilizamos los escenarios, porque desde el 7 de marzo los escenarios debieron haber sido para atender la contingencia ambiental que ya se volvió costumbre, por llamarlo entre comillas, en nuestra ciudad cada año por la época de marzo y por la época de octubre. Entonces, esta ausencia del escenario real, del escenario convencional, pues nos ha afectado sensiblemente en dos aspectos que son muy importantes. El primero, que tiene que ver con el tema misional, y es que los deportistas han visto interrumpidos sus procesos de formación, de entrenamiento y de preparación para la competencia. Aunque hemos mantenido una oferta virtual, tanto de la parte de preparación técnico-táctica como de la parte de la preparación física, pues todos los que estamos aquí en este equipo sabemos que lo virtual no se equipara con el entrenamiento real o convencional. Y el segundo aspecto en el que nos hemos visto afectados es que las ligas deportivas, como los clubes deportivos y las federaciones, que somos ese sistema privado, ese subsistema privado del Sistema Nacional del Deporte, nosotros los del deporte asociado, pues gestionamos nuestros recursos con la venta de servicios. Entonces, en el caso de nuestra liga, al igual que las otras ligas del departamento y pienso que del país, desde el 7 de marzo, pues nosotros no tenemos recursos económicos y eso ha generado pues otra crisis en cuanto a los recursos, una crisis en el tema financiero para poder funcionar adecuadamente. Nuestros públicos, como Liga Antioqueña de Tenis, nosotros tenemos constantemente alrededor de 600 personas que utilizan las sedes donde funcionamos, y de esas 600 personas, 450 son alumnos en formación, o sea, los que toman nuestros cursos de tenis. Hay unas 120 personas que están matriculadas para hacer prácticas recreativas y los otros 35 son deportistas en la línea de altos logros deportivos, los que estamos preparando para competir logros deportivos para Antioquia y para que inicien su ciclo olímpico del departamento y puedan representar también a nuestro país. Nosotros, pues, repito, entramos desde el 7 de marzo en no uso de los escenarios, pero cuando se declaró la cuarentena nacional, como equipo de trabajo, la liga con sus 20 clubes afiliados, desde los primeros días de abril, empezó a diseñar un protocolo para el regreso a los escenarios, cuando la palabra protocolo de bioseguridad todavía era una palabra exótica, no como hoy que la escuchamos pues en todos los medios de comunicación y es una palabra como hasta de moda. Entonces hicimos, pues tenemos la disciplina de los sistemas de gestión de calidad, hicimos la versión 1 del protocolo los primeros días de abril, la fuimos afinando por estos medios virtuales y fue así como para el 5 de mayo ya nosotros íbamos a la versión 4, o sea, un protocolo ya en la versión 4. Hay que hacer dos precisiones. Protocolos armados a partir de fuentes, no necesariamente porque nos estuviera acompañando un experto como Viviana en nuestra liga, sino que tuvimos 5 fuentes realmente. Digamos, las indicaciones que nos estaban llegando desde la Federación Internacional de Tenis, la ITF para nuestro sector, las primeras borradores de protocolo que tenía la USTA, que es la Federación de Tenis para los Estados Unidos, el primer protocolo que conocimos acá bastante bien hecho, bastante bien elaborado, que fue el de la Asociación Argentina de Tenis, y adicionalmente consultamos protocolos de la Real Federación Española de Tenis y de la Federación Catalana de Tenis.
Entonces ya con la versión 4, en conjunto con la federación, pues nosotros en alguna reunión con nuestra federación, yo propuse desde Medellín y fue muy bien acogido, de que deberíamos fusionar todos esos protocolos regionales y tener un protocolo desde el orden nacional con el cual la federación como rectora de nuestro deporte pudiera radicar ese protocolo ante el Ministerio del Deporte y el Ministerio de Salud y tener unas directrices del orden nacional para nuestro deporte. Entonces, hacia el 18 de mayo ya teníamos un protocolo del orden nacional bastante completo para la práctica del tenis y que parte como de algunas premisas de nuestro deporte, hablando concretamente del tenis de campo. Lo primero, que es un eje transversal a todo el protocolo, es que ante todo nos interesa la salud de nuestros deportistas y de los públicos que están alrededor de los deportistas. Esto es, pues, los entrenadores, los sparring, los preparadores físicos, pues nos asiste como premisa inicial y transversal el cuidado de la salud. Segundo, el tenis de campo es un deporte que por sus particularidades no tiene un contacto físico, ni siquiera mínimo. No hay un contacto físico en el desarrollo de la práctica del tenis. Hay un deportista o dos deportistas y 25 o 30 metros adelante están los otros deportistas, entonces no hay opción de contacto físico, que recordemos que una de las 3 recomendaciones más importantes es ese distanciamiento físico, social o físico. Segundo, que el tenis es un deporte que se practica, tercero, el tenis es un deporte que se practica al aire libre. Una cancha de tenis tiene como medida mínima 720 metros cuadrados, pero regularmente pueden ser canchas de 800 metros cuadrados. Y en ese espacio regularmente hay 2 personas, 3 personas si hay un entrenador, 4 si hay un recogebolas, que es un tema muy de Colombia, pero son pocas personas para estar en 800 metros cuadrados. Y la otra premisa es que pues hay algunos hábitos propios del tenis que podrían presentarse para algún nivel de contagio, pero que se pueden modificar fácilmente, que es, por ejemplo, el hecho de chocar las manos al terminar el partido o darse la mano, lo cual se puede reemplazar por chocar las raquetas o algo similar. Entonces fue así como atendimos al protocolo de nuestra Federación Colombiana de Tenis, pero paralelamente, esto lo debo contar, paralelamente subimos al portal de Medellín Me Cuida el protocolo versión 4 de la Liga Antioqueña de Tenis, con todo lo que a nivel local se estaba pidiendo de que en esta página pues registráramos las personas, los públicos de la liga, los deportistas y las personas que trabajamos para ella, y que además de registrar las personas pues teníamos que adjuntar un protocolo. Entonces trabajamos con el protocolo nuestro, la versión 4. Hace ya, pues desde el Ministerio del Deporte, recuerden que se nos había anunciado que se clasificaron los deportes en 4 grupos de acuerdo al nivel de riesgo para el contagio del COVID-19. Nosotros tenis de campo, al igual que el golf y otros deportes, otros 16 deportes, pues fuimos incluidos en ese primer grupo, en el grupo de más bajo riesgo. Y se nos había anunciado que los deportistas de altos logros pues iniciaban sus prácticas el 1 de junio. Aquí viene una incomodidad y un reclamo de nuestro sector, porque pues miren que ya hoy estamos a 13, a 14 de junio y no hemos podido iniciar todavía. Porque ya Viviana lo contó ahorita, estamos a la espera de que del Ministerio de Salud se emane un protocolo para estos deportes que sea válido para todo el país y que tenga una aplicación para todo el país. El ministro de Salud esta semana dijo en la radio que ese protocolo, que debería llegar máximo el día de ayer viernes, incluía no solo la práctica de los deportistas de altos logros, sino deportistas de prácticas recreativas, también como una manera de combatir lo que dijo el senador en el inicio, una manera de combatir el alto sedentarismo y los problemas asociados que estamos viendo, como el sobrepeso y otras afecciones que no son deseables en el tema de salud, y que nosotros, como sector del deporte, la educación física, tenemos una herramienta muy válida para combatir
que es el ejercicio físico. Entonces, curiosamente, primero fue aprobado el protocolo a nivel local. Primero, desde el portal de Medellín Me Cuida, nos mandan una certificación donde nos dicen el protocolo de ustedes como Liga de Tenis fue aprobado, y entonces de inmediato empezamos con el INDER Medellín a implementar las acciones que están descritas en el protocolo. Entonces, si alguno de ustedes pasa por la sede estadio donde funciona la liga, ustedes ven que allá ya está todo dispuesto. Allá a la entrada a la liga, pues ya tenemos el tapete para desinfectar los zapatos, ya tenemos instalado el lavamanos para hacer el higienizado de manos al ingreso a la liga, están puestos los dispensadores de gel, las toallitas para secar las manos. Ya en asocio con el INDER Medellín se implementaron esas acciones, y ahí me queda la incógnita y casi que una pregunta anticipada que estoy haciendo a Viviana, y entonces, ¿qué hay que hacer después cuando venga el protocolo nacional? Porque desde lo local, el INDER Medellín, que es la institución que tiene esa competencia, nos dio ya el ok de que la sede pudiera estar para empezar. ¿Qué incluye, como último, qué incluye el protocolo para el tenis de campo, particularmente para el tenis de campo? Contempla 9 aspectos, que es lo último que yo voy a relatar. Nosotros lo que tenemos ahí escrito, resumido, simplificado acá, es que cuando un deportista, cuando un practicante vaya a acceder a una sede donde funciona la liga de tenis de campo, donde se presta el servicio de tenis de campo, al ingreso a esa sede, a la persona se le debe hacer, primero que todo, una pequeña anamnesis, una conducta de entrada, donde tengamos unos datos básicos de la persona, pues como una identificación, y donde nos cuente si ha tenido o no ha tenido síntomas, y si además tiene alguna comorbilidad, que todos sabemos que es una de las exigencias que se están haciendo ahora para que estén en cuarentena. Personas con problemas de hipertensión, de obesidad, de diabetes, pues no podrían inicialmente utilizar el escenario ni la práctica del tenis. Una vez hecha esa anamnesis, lo segundo es que hacemos una toma de la temperatura. Con algunos recursos, pues ya esos y propios de la liga, compramos los dispositivos para la toma de la temperatura, que creo que ese tiene unos estándares, pues donde podemos decir, usted está bien, puede ingresar. Luego, anamnesis primero, toma de temperatura. Como tercera medida, la persona hace una limpieza de su calzado en los tapetes que están dispuestos para ello. Luego, la persona, cuando se mueve en las zonas comunes donde funciona la liga, tiene que tener... Entonces, saber también cómo reacciona. La persona tiene que tener dispuesto su tapabocas, ya hizo su higienizado de manos, y para ingresar al escenario, ahí es donde tenemos unos asuntos muy técnicos de manejo del tenis. Es decir, mantener las distancias físicas, que se puede mantener distancias de 5 metros, inicialmente un máximo de 3 personas, o sea, los 2 deportistas y el entrenador. Un manejo con el tema de las bolas. En el tenis tenemos la ventaja de que las bolas traen un número, y ese número no es que sean más o menos de presión, sino que justamente es para eso, para identificar que las número 3 son de un deportista y las número 5 son de otro deportista, y ya el entrenador en la cancha tendrá que manejar el tema del distanciamiento, y que no se den las prácticas normales de chocar la mano y demás, sino que los deportistas observen esas normas. En una fase inicial, pues no se permitiría el uso de unos espacios que los deportistas usan, como es el gimnasio, puesto que es un espacio cerrado. Se le pediría que una vez termine la práctica se vaya a su casa y no utilice las duchas que hay en la liga dispuestas, para garantizar que se está previendo todos los elementos de bioseguridad, y que estamos, como dije al principio, cuidando lo más importante, que es la salud de los deportistas y los practicantes que acceden a estos espacios. Muchas gracias. Héctor, muchas gracias por tu intervención. Le damos entonces la bienvenida a Juan Gabriel García, jefe de deportes de la Universidad de Antioquia. Bueno, un cordial saludo para todos. De nuevo, gracias a Pacho por la invitación. Quiero saber si están viendo la presentación ya. Correcto, sí. Bueno, entonces, en la Universidad de Antioquia hemos venido preparando un sinnúmero de protocolos, tanto las unidades académicas como las administrativas. Yo hago parte de la Dirección de Bienestar Universitario, la Jefatura de Deportes, y con un equipo de trabajo grande que tenemos en el Departamento de Deportes, donde hay un equipo médico, un equipo de profesionales entrenadores y un equipo primario de coordinadores. Pues hemos venido preparando unos protocolos
en muchas reuniones, en muchos encuentros, pero todo eso, bueno, el protocolo ha tenido 3 modificaciones y creo que tendrá muchas más. Esto va dependiendo de los lineamientos que nos da el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte, y aquí tengo unos antecedentes, ¿cierto? Con la declaratoria de la emergencia, pues nos vamos todos a una cuarentena. Luego se viene un permiso con un decreto, con el 593, un permiso para hacer ejercicio al aire libre, y se van sacando unos lineamientos que nos van llevando a un trabajo de bioseguridad, como el que expuso Viviana. ¿Tú dices allá arriba dónde es? Perdón, le pedimos al compañero que tiene el micrófono habilitado con su niño que por favor lo apague. Les iba contando que con las conferencias que ha dado Viviana, con las charlas que ha dado, pues también nos hemos guiado mucho por medio de estas charlas. Entonces se vienen unas medidas generales de bioseguridad del Ministerio de Salud y Protección Social, los lineamientos de bioseguridad para la actividad física al aire libre en el contexto del COVID en Colombia, las orientaciones generales de la población para contener el virus, los lineamientos generales de uso del tapabocas, que hay algunos lineamientos, sin embargo esto se sigue pues trabajando, pero también la guía de no uso de sistemas de aspersión, porque al principio nos dicen que sí, luego nos dicen que no, igual los tapetes desinfectantes están muy todavía en estudio. Se viene un protocolo para el retorno de entrenamientos de atletas de alto rendimiento por el Ministerio del Deporte, un protocolo general que tiene la Universidad de Antioquia para el regreso, para el retorno a actividades, y el protocolo del G8. Con todo esto y estudiando cada uno de estos lineamientos, como todos sabemos, no hay algo claro sobre el deporte todavía, pero nosotros vamos construyendo y comenzamos con unas motivaciones, ¿cierto? Esa es como la generalidad del protocolo que tenemos en Deportes Bienestar Universitario. En la motivación están las definiciones, la importancia de reactivar el ejercicio físico, sobre todo para la salud mental, el campo de aplicación, las claves para retomar las actividades en algunas modalidades, la corresponsabilidad. Nosotros en Bienestar Universitario trabajamos siempre sobre la corresponsabilidad. Los estudiantes tienen cierta responsabilidad en el inicio de prácticas. Es importante aclarar que si bien la universidad puede llegar a retomar algunas actividades, estamos nosotros seguros que deportes será de las últimas. La adaptación de las modalidades, tenemos que adaptar todas las modalidades, no podemos practicarlas en el inicio como se venían practicando. Bueno, los protocolos específicos, una muy importante que son la aplicación de unas encuestas que ya tenemos diseñadas para saber nuestra población en esta cuarentena y durante este tiempo en casa, cómo se ha comportado, qué enfermedades ha presentado, cómo está su familia, qué transporte utiliza para llegar a la universidad. Para nosotros es muy importante conocer todo esto. Las medidas recomendadas para prevenir el contagio están dentro de las generalidades. Luego se viene un capítulo de exclusión de los servicios, de los servicios físicos, como cual quienes están excluidos, algunas personas que hayan tenido algunas enfermedades crónicas o que las tengan en el momento, los que presenten síntomas asociados al COVID, mayores de 60 años y eventos masivos. Sí o sí, esas prácticas no las podemos realizar, ni esas poblaciones pueden estar con nosotros cuando se decida que nosotros regresamos. Las restricciones, o sea, lo que sí podemos hacer, lo que podemos adaptar, pero con muchas restricciones, que son las actividades que se desarrollan en espacios cerrados, las modalidades deportivas que guardan un porcentaje alto de contacto, las actividades como caminar, correr, montar bicicleta, que sí se pueden hacer, pero con ciertas restricciones. Bueno, los Juegos Deportivos de la Universidad de Antioquia, y que se pueden hacer modificados. El uso del gimnasio al aire libre y los gimnasios cerrados, en los espacios cerrados estaba, el préstamo de escenarios deportivos también. Y vamos a un capítulo de deberes. Los usuarios tendrán unos deberes y si no los cumplen tendrán unas sanciones por parte de Bienestar Universitario en el uso de sus servicios. Los deberes del Departamento de Deportes, los deberes del encargado de cada grupo, o sea, cada entrenador, monitor que está a cargo de los grupos, los deberes de las coordinaciones de los programas de deportes y la administración de escenarios deportivos. Nos vamos a la oferta. Nosotros sabemos que
si bien nosotros hacemos parte esencial de la universidad como bienestar universitario, seremos de los últimos que vamos a ingresar. Entonces la oferta, cuando nos permitan ingresar, pues estará una oferta en físico, pero la adaptación no se podrá perder. Seguiremos con medios tecnológicos, con videos, con conferencias virtuales y con algunas prácticas que estamos haciendo virtuales. Estas prácticas que estamos haciendo virtuales, pues las estamos tratando de llevar a un campo muy técnico, donde no se presenten lesiones y el equipo médico sigue funcionando con todos los deportistas de representación, en los cuales tenemos alrededor de 1.200 deportistas de representación, y en sí la oferta de deporte y bienestar universitario de la Universidad de Antioquia alcanza alrededor de 28.000 personas entre estudiantes y empleados. Entonces, sabemos pues que tenemos que tener más seguridad en esta práctica de la oferta adaptada virtual. Y las disposiciones finales, que son obviamente apertura al cambio, protocolos complementarios y la modificación de los protocolos que tenemos según las directrices que vayan saliendo tanto del Ministerio de Salud como el Ministerio del Deporte y la Secretaría de Salud de Antioquia y el municipio, y la vigencia pues de estos protocolos. Es así como hemos llegado a tener un protocolo general, 20 protocolos en el momento específico. Todavía nos faltan algunas disciplinas deportivas. Nosotros manejamos alrededor de 32 disciplinas deportivas en deportes bienestar universitario. Estos son los que tenemos en el momento, que estamos revisando y adaptando a, como Héctor y como Viviana lo habían explicado, nosotros trabajamos con lo que salga, investigando y muy pegados al equipo médico que tenemos. Tenemos que tener una articulación, esto es indispensable, es fundamental. Este protocolo no funcionaría si no nos articulamos con la empresa de aseo que tiene la universidad, porque si bien nosotros hemos investigado mucho, ellos son los que tienen los ingenieros químicos para saber qué desinfectantes vamos a utilizar, porque nosotros puede que acabemos con el virus, pero también podemos acabar con todo el material deportivo que tenemos. En el Coliseo nomás tenemos 9 pisos diferentes en los diferentes salones, entonces, ¿cómo vamos a limpiar esos pisos? ¿Con qué se puede limpiar? Que sirva tanto para eliminar el virus, pero que no nos dañe la implementación deportiva. Igual en las canchas de tenis de campo y todos esos protocolos con la administración de escenarios. La administración de escenarios en la universidad está a cargo de la subdivisión de logística, entonces cómo nos vamos a articular con ellos, porque nosotros podemos regresar, pero en un número mínimo, entonces los préstamos, cómo se van a realizar y quiénes sí y quiénes no. Pues obviamente deportes, bienestar universitario tienen prioridad, y con comunicaciones es fundamental. Si bien la universidad ya tiene un protocolo general, es indispensable que comunicaciones, además de ese protocolo general, sepa comunicar y llevar a cada uno de los usuarios el protocolo específico que estamos manejando. Estas rayitas no son mías, pero bueno. Temas generales que debemos abordar, las estrategias puntuales con comunicaciones de la universidad, sobre todo en el lavado de manos, que ya está muy reiterado, en el uso adecuado del tapabocas y en las recomendaciones para salir de casa y llegar a la universidad. Nosotros no tenemos dentro del protocolo, les voy a proyectar, si lo tengo unos segunditos, les voy a proyectar... les voy a proyectar. ¿Cuál sería el siguiente procedimiento para poder articular precisamente los protocolos de activación, obviamente, en nuestro sector, relacionado, pues, obviamente, con esos documentos que nos estaban compartiendo los profesores Eduardo Isamac, Luis Eduardo Lombo y algunos ejemplos también internacionales? Porque veíamos claramente, doctora Viviana, que tú decías y hacías en énfasis frente a no solamente la circular del Ministerio de Hacienda y del Deporte, sino a esperar el protocolo del Ministerio de Salud. Entonces, ¿cómo articular? ¿Cuál sería el siguiente paso frente a esa articulación entre organismos públicos privados para la implementación de protocolos, dependiendo obviamente de los decretos que le preceden? Muchas gracias, doctora Viviana. Bueno, antes de responder esta pregunta, también quería hacer un aporte con relación a la pregunta anterior. Y es con relación, pues, como al presupuesto, ¿cierto? ¿De dónde van a salir, pues, como los recursos? Hoy la realidad de todas las entidades del sector es diferente.
y hay que planear distinto. Yo creo que hay que hacer un llamado, digamos que en su momento se hizo como a los diferentes secretarios de institutos y directores, porque si uno, pues yo creo que ya casi todos los planes de desarrollo están aprobados, pero en el primer conversatorio que tuvimos hablamos precisamente de ese tema, y es que entre las propuestas que están en los planes de desarrollo usted encontraba casi que metas similares a las que se vienen trabajando durante muchos años en el sector. Y resulta que hoy las cosas tienen que ser diferentes. O sea, hoy voy a decir algo que es impopular, pero es la realidad. Hoy yo no necesito el número de profesores que necesitaba el año pasado. Esa es la realidad. De profesores o de entrenadores. Pero sí necesito otro tipo de personas. Hoy necesito poner el recurso, porque no podemos seguir funcionando como funcionábamos hasta el año pasado, hasta el año pasado, de acá en adelante. Entonces hay que optimizar el recurso y hay que optimizarlo en función de las nuevas necesidades. Entonces, creo que eso es un asunto para el tema de la gestión de los recursos, y lo otro es la defensa pues también del recurso para el deporte en los diferentes entes responsables de la asignación de ese recurso en función de la necesidad del deporte, la recreación y la actividad física para fomentar o para fortalecer las personas frente a la pandemia y que no se generen a corto y a largo plazo otro tipo de enfermedades como consecuencia del confinamiento. Con la pregunta específica que haces, pues yo sé que todos estamos en la premura de empezar, y por eso pues obviamente arrancamos con acciones de revisión documental de otras organizaciones a nivel internacional para poder hacer nuestros protocolos, como el ejercicio que planteó el gerente de la Liga de Tenis de Campo y también Juan Gabriel de la Universidad de Antioquia. Eso obviamente había que hacerlo porque no podemos esperar a que salga algo para avanzar, ¿cierto? Hoy tenemos que ir muchísimo más rápido que en otros momentos, pero en el momento que salga el lineamiento general del Ministerio de Salud, pues ahí tenemos que hacer el análisis de cuáles son esos otros programas y planes que serían derivados. Entonces, hoy avanzamos con lo que tenemos, ¿cierto? Pero tendremos que estar a la espera. Y apenas llegue ese lineamiento, pues hacer esa revisión, esa interpretación y la implementación de los programas y planes que serían derivados de ese protocolo. Ese sería como el paso a seguir. Ahí también es supremamente importante para la implementación la articulación de los diferentes actores del ecosistema, aunque hay unas responsabilidades definidas por ley, ¿cierto? Es el momento donde nos tenemos que volver a sentar todos para esa implementación, precisamente por el tema del recurso y de las competencias. Correcto, Viviana, muchas gracias. Evidente. Sí. Pacho, perdón, dale, Pacho. Yo quisiera formularle una pregunta a todos los compañeros también para ponerla ahí en el orden de las preguntas que tenemos. Hagámosla, sí, Pacho, de una vez. Y es, o sea, hay un afán desmedido de parte de algunos sectores del deporte, y yo diría que particularmente de los periodistas, de algunos periodistas, para no generalizar, a que la actividad deportiva vuelva al escenario. Es que efectivamente, si no hay deporte, no hay pauta, y si no hay pauta, algunos de los periodistas más poderosos de este país pues tampoco tienen los ingresos que tenían, ¿cierto? Y en ese sentido, lo planteamos hace unos 15 días igualmente, o sea, cómo buscar el balance entre los temas de bioseguridad y los temas digamos, de activación económica del sector en este sentido, porque yo creo que en el afán de reactivar el sector no podemos sobreponer la vida o el riesgo a la vida misma. Adelante, si quiere empecemos en el mismo orden. Senador Harold, de pronto posteriormente la doctora Viviana que veo y el doctor Héctor. Gracias. Senador Harold, de pronto Mario, si el senador Harold tiene activado el micrófono.
Sí, él lo tiene activado. Gracias. Debe de darle clic en la parte inferior. Ahora sí. Ya, gracias, senador. Ok. Bueno, miren, yo tengo para cerrar, pues hombre, primero, hoy más que nunca necesitamos estar unidos. La familia del deporte en Colombia nos tenemos que repetir todas las prácticas, todas las estrategias que puedan ser exitosas en algún departamento, en algún municipio, en algún dirigente, tenemos que compartirla. Necesitamos buscar que los entes territoriales, las alcaldías y las 32 gobernaciones tengan un gesto de generosidad para con el deporte. Porque, no sé, pues hombre, nos vamos a llenar de UCI seguramente y las necesitamos, nadie lo está discutiendo, nos vamos a llenar de ventiladores, nadie está diciendo los necesitamos, es la vida, es el momento, pero la promoción, la prevención, por eso les hablaba del plan de intervenciones colectivas de las secretarías de salud de Colombia, de los entes territoriales, es que vamos a tener unas enfermedades colaterales al COVID. Todo lo que va a ser la comorbilidad de Colombia va a crecer, las enfermedades crónicas no transmisibles van a dispararse, vamos a tener otro flagelo, o sea, la gente va a comenzar a tener, no sé, no quiero ser trágico, pero seguramente infarto, seguramente diabetes a corta edad, la obesidad disparada, tenemos unos problemas graves. Entonces yo sí les diría a Pacho y a ustedes, compañeros, busquemos. Yo desde el Congreso de la República, que no quiero meter nada aquí, porque aquí es el profesor, aquí no está el político, aquí está el profesor, pero obviamente les puedo decir, yo desde allá, desde mi curul, estoy muy atento de poder trabajar y me dicen, ¿cómo estamos nosotros aquí? Me dan un segundito, yo voto, estoy aquí en sesión de la comisión, y entonces tengo que hacer un voto, me dan, por favor, yo me demoro un segundito votando, ¿sí, por favor? Adelante, senador, y sigamos Disculpa, con Viviana. Sí, siga Viviana, Tranquilo, por favor. siga Viviana, gracias. Y luego con el licenciado Héctor. Bueno, ¿va Viviana primero o yo primero? Y estábamos dando el paso a Viviana, pero creo que no sé si tienes activado el micrófono. ¿Lo tienes activado, Sí. Viviana? ¿Nos confirmas? Si En tienes... la parte inferior debe darle clic en el micrófono para poder activar. Escuchando. Ya, ahí, Bueno, ahí ya, entonces- ya tiene. Gracias, licenciado Héctor. Bueno, yo creo que para encontrar como ese equilibrio económico, pues yo creo que primero debe prevalecer el tema de la salud, ¿cierto? Y efectivamente revisar que los lineamientos que se den, la implementación se esté realizando de manera adecuada, ¿cierto? Entonces, en la medida que esos lineamientos se den y esa implementación sea verificada por las autoridades competentes, se validen y se verifiquen en el campo, podemos hacer un avance como paulatino, porque obviamente es cierto el tema pues como el impacto económico del sector, pero hay que encontrar como ese equilibrio en esa medida. O sea, podemos empezar inicialmente el Ministerio del Deporte tenía planteado un grupo de deportes, ¿cierto? Hoy no sabemos si va a salir por grupos, si va a salir general, a partir de lo que define el Ministerio de Salud, pero sí ser como muy prudentes en esa salida, ¿cierto? Hacerlo de una manera escalonada, con la suficiente vigilancia y control de las autoridades competentes, porque finalmente con las características que tiene nuestro sector, en caso de que no se haga de una manera muy juiciosa y muy estricta, pues podríamos generar obviamente contagios que no queremos en nuestro sector, porque eso retrocedería enormemente la apertura. Entonces yo creo que es una responsabilidad que tenemos que asumir cada uno de los dirigentes, tanto del sector asociado y del sector público, de implementar los protocolos de manera estricta, con suficiente vigilancia y control, de manera escalonada, porque eso nos va a permitir que en caso de que nos vaya bien, poder abrir las otras prácticas. Entonces, creo que sería como esa manera, ser muy juiciosos y muy responsables con la implementación y trabajar muy de la mano con las autoridades sanitarias, que yo creo que ahí a nivel de municipios es clave. O sea, el Ministerio de Salud con el Ministerio del Deporte, pero en la ejecución en el territorio también es supremamente clave
esa articulación de las acciones dentro de las secretarías de salud y los institutos y secretarías de deporte, y en su caso pues en Antioquia las ligas, porque finalmente las ligas ejecutarán en gran parte los protocolos para el deporte de alto rendimiento, y de ahí en adelante los clubes en caso de que se abra procesos de iniciación y formación y deporte formativo. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Damos la palabra entonces al licenciado Héctor y posteriormente a nuestra colega y compañera Ángela. Muchas gracias. Licenciado Héctor, también tiene, creo que ya está habilitado también el micrófono, si lo puedes tener al... En la zona inferior está el micrófono, debe darle clic para desbloquear. Ok, listo, ya lo hice. Es que pensé que lo estaba manejando allá central. 3 puntos al que me quiero referir en estos 3 minutos. Coincido con Viviana en que el eje transversal a toda esta situación, a toda esta crisis, es preservar la salud. Pacho dijo ahorita que se detectan en el medio algunos afanes, algunas prisas de parte del sector de las comunicaciones, de parte de los trabajadores del deporte que hemos visto disminuidos o desaparecidos los ingresos. Hay muchas prisas de parte de los deportistas que quieren volver a tomar la forma deportiva, pero por encima de todos esos afanes está preservar la salud. Yo estoy de acuerdo con eso. Segundo, desde lo personal considero que el gobierno a veces ha mandado unos mensajes incoherentes. ¿Cómo es que el gobierno avala la apertura de centros comerciales en donde unos espacios relativamente pequeños autorizan el ingreso de 5.000 o 6.000 personas a unos espacios semicerrados, y no hemos podido abrir unos escenarios deportivos al aire libre donde vamos a estar, como en el caso del tenis de campo, 3 personas en 800 metros cuadrados al aire libre? Entonces no hay como una coherencia, y esa falta de coherencia del gobierno es la que genera la insatisfacción y las protestas que ya se empezaron a presentar de algún sector, por ejemplo, los entrenadores de tenis, porque no ven coherente eso. Tercero, como consecuencia de todo lo que estamos viviendo y de la gran afectación económica que tenemos el sistema asociado, que somos los que tenemos que ir a buscar nuestros recursos, pues la palabra de moda la vamos a tener que poner al frente y se llama reinventarnos. O sea, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer de aquí en adelante para poder tener unas fuentes de financiación que nos permitan cumplir con nuestros objetivos misionales? En el caso particular de la Liga de Tenis, y con esto termino, nosotros teníamos alrededor de 600 personas en nuestros programas. El escenario que elegimos de agosto a fin de año es trabajar con 300 personas, tener 300 personas afiliadas a nuestros servicios, o sea, una disminución incluso más allá del 50% de los ingresos, lo cual va a afectar los costos, los gastos, y necesariamente va a disminuir el personal, incrementando el desempleo, que por sí va a traer unas consecuencias muy graves. Francisco, perdón, me está diciendo Juan Gabriel que él quisiera intervenir en este mismo sentido que está explicando Héctor. Juan Gabriel. Bueno. Sí, eso quería aportar finalmente. Gracias. Muchas gracias, licenciado Héctor. Y es que habíamos dado la palabra, le había dado la palabra, disculpe, me tocayo, a la compañera Ángela. Si le dejamos la palabra a Ángela, correcto. y posteriormente al compañero Juan Gabriel. Gracias. Ángela, adelante, sí. Muchas gracias. Vea, yo pienso que hay 3 cosas importantes que quisiera yo como resaltar. Y la primera es que yo sí quisiera pedirle al ministerio que es importante que haya un canal de comunicación. No sé si sea lo mismo que hace el presidente de la República, que venía cada 8 días o cada un tanto informando. Esto lo digo porque es que yo creo que hay un canal de comunicación roto. Y en ese mismo sentido, que cuando se rompe ese canal de comunicación con los municipios, que digamos que ahí está pues la población donde todos estamos atentos de las directrices, pues si no llega a la comunidad allí donde entran personas, organizaciones, y en estas hablo específicamente en tema de los gimnasios, donde constantemente están diciéndoles a las diferentes asociaciones que yo ya entré, a mí me autorizaron, a mí me dijeron. La semana pasada le compartíamos a la viceministra que habían unos gimnasios que son de unas plataformas, grandes plataformas que tenemos en el país, y ese mismo orden de ideas creo que nosotros mitigaríamos ese problema de mala comunicación si
el ministerio tuviese como un canal, no sé, yo diría los lunes, y que todos sepamos que en ese momento va a haber una información para el país. Y creo que eso nos ayudaría a todos a mitigar un poco la angustia. Lo otro que quiero decir, y tiene que ver específicamente con el tema de los recursos, nosotros tenemos que tener muy claro que somos organizaciones privadas y que tenemos que estar listos y prestos para pues, no sé, seguramente que todos no estábamos preparados para esto, eso está claro, pero que también hay algunos otros recursos que hoy, como decía la doctora Viviana, pues hoy no son prioridad. Y en ese caso específicamente estamos hablando de los recursos para los Juegos Olímpicos y Juegos todos los preparatorios a los Olímpicos. Entonces creo que ahí puede haber una redistribución del recurso. Y por último decirles que tenemos que comprender que el sistema nacional no es solamente el deporte asociado. Y yo sigo insistiendo en esto porque aquí también tenemos deporte social comunitario, porque también es claro que cuando hablamos del sistema nacional hablamos de entidades privadas que se encargarán también de desarrollar el deporte, la recreación, el uso del tiempo libre. Creo que tenemos que tener en cuenta eso, no podemos seguir hablando en el país y no podemos continuar hablando de clubes, ligas y federaciones como si fuera lo único que existiera. Aquí tenemos organizaciones de deporte social comunitario, organizaciones de actividad física legalmente constituidas que ayudan a la promoción y al desarrollo del deporte del país. Eso los invito y les digo, eso está claro en la ley del deporte. No sé por qué pensamos solamente en deporte asociado, cuando también tenemos esas otras organizaciones que también han estado desarrollando en el país deporte, recreación y actividad física. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ángela. Claro los planteamientos y el llamado pues también al Ministerio del Deporte. Pasamos con la intervención de Juan Gabriel, entonces, frente a este tema. Muchas gracias. Juan Gabriel está en línea, ¿no es cierto? ¿O tocayo Pacho? Tiene micrófono, Pacho, espérate, miramos si el nombre de él está claro ahí o cómo está identificado. Porque yo no lo... Juan Gabriel García. Juan Gabriel García. Sí, ya me permitió. Sí, gracias. Sí, lo estamos escuchando. Bueno, quería intervenir en el tema porque nosotros tenemos una mirada pues desde la universidad, y creo que aquí muchos somos de universidades, trabajamos con universidades, y es que estoy completamente de acuerdo con Viviana y con Héctor en el tema de que primero es preservar la salud, y muy seguramente podremos volver escalonadamente con algunos deportes que no tengan tanto riesgo. Pero para nosotros en las universidades es un poco más complicado porque nosotros, la misión de nosotros, lo primero es que los estudiantes ingresen a clases como tal, porque una universidad pública, y creo que le pasa a muchos, pues no todos los estudiantes tienen conexión ni computadores para hacer sus clases. Entonces, primero, el aforo de la universidad será para las personas que tengan que ir a trabajar, laboratorios, prácticas, y creo que en última línea estaremos en el deporte, porque nos tenemos que cuidar y todo esto. Para esto creo que se tiene que seguir generando estrategias desde lo virtual y estrategias de lo técnico muy bien llevado, que no tenga problemas de lesión en esas cosas, cuidando muy de la mano de los equipos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en cuanto a salud mental. Entonces, estoy de acuerdo con todos en que lo primero es la salud, pero quería reiterar que en las universidades nosotros no estamos en primeras líneas, por más que se necesite y por más que queramos, estamos en una línea más allá que incluso ligas y clubes. Perfecto, Juan Gabriel. De pronto hay una pregunta muy reiterativa, pues de pronto, ingeniera Viviana, si volvemos a desarrollarlo, aunque creo que ya habíamos hecho énfasis en ella, pero nos insisten. ¿Los alcaldes tienen la potestad de autorizar los entrenamientos? ¿Se deben esperar los protocolos de las federaciones? Si las ligas o institutos municipales tienen protocolos listos y aprobados por la Secretaría de Salud del municipio, ¿se podría retomar? Es de Juan Carlos Manrique. Ingeniera Viviana. Volver a activar el micrófono ahí en la parte baja que nos decía Mario, gracias. Bueno, yo creo que hay un asunto de comunicación importante que también menciona Ángela, ¿cierto? A partir de los lineamientos que ha dado Presidencia de la República, a través de sus actos administrativos, el responsable de emitir los protocolos es el Ministerio de Salud. Después de que el Ministerio de Salud pues, publique los protocolos, los entes territoriales deberán establecer los mecanismos para
aprobar e implementar los protocolos. Esa es como la lógica en la que debería de funcionar. Hoy tenemos una ruptura, pienso yo, en las acciones desde el gobierno nacional hasta ante los entes territoriales, porque hoy se están aprobando protocolos sin lineamientos nacionales. Entonces hay una fractura, hay algo que se debe revisar y que se debe ajustar. Pero insisto que debe ser, como está estipulado por los actos administrativos de Presidencia de la República, salen protocolos del Ministerio de Salud, baja a los entes territoriales y los entes territoriales tendrán que definir sus herramientas y mecanismos para implementar, para vigilar y para controlar. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. Vamos a finalizar solamente con una intervención ya del profesor Eduardo Izamak, que nos ha pedido la palabra, con el objetivo ya de ir cerrando pues nuestra sesión por temas también de tiempo y obviamente agradeciéndole a Ángela, a Mario y a todo el apoyo que siempre hay entre todos nosotros como colegas. Profesor Eduardo Izamak, una intervención, si es tan amable, corta y concluyente, si es posible. Sí, muy corta realmente. Primero que todo, pues saludar el espacio nuevamente, muy productivo. Creo que la inexistencia de una política pública articulada, incluso Pacho lo escribió hace un momento, yo lo he escrito desde el primer momento, articulada con los ministerios, es la que puede optimizar esa carencia de recursos de que, por ejemplo, ha venido hablando la ingeniera Viviana, senador John Harold, cordial saludo, recuerdos en Cali, tuvimos oportunidad de compartir otro momento. La verdad pienso que mientras esas políticas públicas no sean completamente articuladas, seguiremos arando en el desierto y la presión de los medios de comunicación, como decía Francisco, la presión de los medios de comunicación que son los que hoy están actuando de manera, con todo respeto, irresponsablemente sobre la ciudadanía, moviendo la cabeza de la ciudadanía de que hay que reactivar los sectores porque sí, etcétera, etcétera. Me parece que es un deber nuestro hacer un pronunciamiento. Alguien en el transcurso de la primera sesión antes del impasse que tuvimos decía que debíamos como hacer un comunicado, así como hay unas manifestaciones populares, algunos escritos. Pienso que como academia, como este grupo, deberíamos hacer un comunicado, preparémoslo en estos días, compartámoslo entre todos, alguno que empecemos a, no sé, miremos qué podemos hacer y lancemos un comunicado abierto de así sea de este grupo de política, de este grupo de política pública. Pero es que aquí estamos de muchas universidades, aquí estamos de varias instituciones altamente representativas del sector, así como se pronuncian los médicos, así como se pronuncian las asociaciones, que produzcamos un comunicado y que no sigan al garete de las autoridades actuando por fuera de los contextos que todos hemos hoy discutido y aquí abiertamente debatido. Quería básicamente eso proponer. Bueno, muy buenas tardes nuevamente para todos. Dale, o sea, yo quisiera que Mario, nuestro jefe de seguridad de plataforma, nos habilitara las cámaras a todos para despedir este espacio como cada 8 días. Agradecerle infinitamente la presencia al doctor John Harold Suárez, senador de la República, a nuestra colega Viviana Giraldo, a Héctor Monroy, a Juan Gabriel por acompañarnos y al profesor Rafael, quien no pudo reingresar posteriormente, por su participación en este espacio, que yo creo que sin duda, como cada 8 días, pues lo que hace que esto nos genere son mayores inquietudes, mayores reflexiones, y está en nuestra responsabilidad este tema del día de hoy. Agradecerle a Mario sus consejos para que podamos seguir actuando de una manera más segura. Yo realmente quedé impactado, pues me descompuso lo que sucedió en el momento anterior, pero creo que fue importante también como experiencia tecnológica para tener una mejor seguridad en estas plataformas.
A todos ustedes, como cada 8 días, agradecerles su presencia, su voto de confianza. Y bueno, este es el espacio de todos. Dentro de 8 días, aquí tenemos a Luz Cristina López Trejos, que es la gerente del Comité Paralímpico Colombiano. Ese es el tema que vamos a abordar dentro de 8 días. Va a ser el tema del deporte paralímpico. Así que, Luz Cristina, ya estás comprometida. Doctor John Harold, yo creo que este tema también nos vendría bien su presencia, y es el tema de la inclusión en el deporte, para que de pronto nos prepare alguna intervención también desde el punto de vista político, cómo se maneja esto en el Senado de la República, y querer contar con cada uno de ustedes. Si hay algún experto más en la plataforma en este momento que nos pueda acompañar con este tema dentro de 8 días, pues quedan cordialmente invitados. Muchas gracias a todos, un feliz fin de semana. Pachito, espera que se demora sí, un Ángela. poquito de las cámaras, entonces si nos regalan un segundito, unos 10 segundos para abrirle las cámaras, porque hay que hacerlo cada uno y cada uno nos autoriza la solicitud de abierta de cámaras. Correcto. Carlos. Wilson Urrutia, un saludo muy especial allá en Apartado, bien custodiadito en la casa, con que se ha incrementado el COVID en Urabá. Luchito, Luis Eduardo, el rey del judo, un saludo para todos. Laura, qué bueno tenerte. Mildred, Juan Diego, un saludo. Jesús, Jenny, que nos falta, mi compañera Claudia Rojas. Bueno, a todos un saludo muy especial el día de hoy. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Angelita. Cámara. Entonces ahí pueden tomar la foto, porque algunos, pues como es autorización de ellos también, entonces algunos ya pues dijeron que no. No sé. Correcto. Listo, para tomarle la foto, por favor, porque yo no, esa sí acá no la alcanzo a ver en grupo. Algunos todavía estaban de pijama.